ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión Telemeta y redes sociales, Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde, programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Muy buenas noches, estamos de nuevo hablando con los que saben. Hoy vamos a tratar unos temas que son supremamente importantes para el país, aunque en las noticias no están siendo el centro de información diaria. Y es porque pueden mover muchísimos sentimientos y muchísimas cosas para algunos colombianos, pero para otros pasan inadvertidos, excepto cuando van a pagar la gasolina en el momento de tanquear su vehículo. Se trata de la política petrolera que estamos manejando en este momento en el país. Quisimos invitar a quizás la persona que más sabe de esto y que se ha atrevido a hablar con mayor sinceridad respecto a este tema. Se trata del ingeniero Óscar Vanegas Angarita, ingeniero de petróleos, docente de la Universidad Industrial de Santander, quizás la primera universidad en empezar a investigar sobre petróleos en nuestro país de forma decidida y definitiva. Ingeniero, bienvenido a Hablando con los que saben. Buenas noches, Miguel Ángel, gracias por la invitación. Bueno, algunos tuvimos ocasión de enterarnos quién es el ingeniero Óscar Vanegas por situaciones que se presentaron frente a la licencia otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, en una zona de reserva natural del mundo, una de las reservas mundiales, se trata de la Macarena. Pero muchos no saben quién es usted. Resumamos un poco de quién es Óscar Vanegas. Bueno, yo soy ingeniero de petróleos, egresado de la Universidad Industrial de Santander, en la cual me desempeño como docente hace 25 años, tanto de las escuelas de petróleos como de geología. Tengo a cargo las cátedras de política petrolera, de registro de pozos y de ingeniería económica o evaluación de proyectos petroleros. Además, asesoro congresistas de la Comisión Quinta del Senado desde 1996, asesoro la Cumbre Agraria y asesoro la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de la industria petrolera en Colombia. Menciona usted Unión Sindical Obrera y cuando empezamos a hacer la actividad para contactarlo, nos dijeron es que el profesor Vanegas es un sindicalista a quien la USO le paga por hablar mal de las empresas que buscan petróleo diferentes a Ecopetrol, porque pues lógicamente eso no forma parte de la USO. ¿Qué vinculación tiene usted efectiva o real con la Unión Sindical Obrera, que es quizá el sindicato más fuerte en el país? Bueno, primero hay que aclarar que yo no estoy afiliado a la USO, no soy sindicalista, puesto que no trabajo con la industria petrolera. Como docente en la parte de la academia, pues no me da el requisito para estar afiliado a la USO. Ojalá hubiera podido tener esa oportunidad, estaría afiliado como lo están la gran mayoría de trabajadores de la industria petrolera. Soy empleado oficial del Estado y por lo cual pues tampoco puedo vengar salarios por fuera del que vengo del Estado a través de la Universidad Industrial de Santander. Yo no recibo sueldos de la USO. La USO sí financia algunos de mis viajes a ciertas comunidades, no recibo viáticos de la USO, solamente los tiquetes. Y lógicamente yo fui quien busqué a la USO en el año 2011, no ella me haya buscado a mí, sino que decidí, después de que en este gobierno de Santos, en su primer periodo, se da la oportunidad de poder hacer, digamos, libre opinión, que no se podía hacer en el gobierno anterior. Le confieso sinceramente, pues tenía temores en el gobierno de Uribe de poderse uno expresar libremente, pero con Santos pues se dio la coyuntura, como el inicio también de los diálogos en La Habana, y decidí recorrer el país sacando el conocimiento del aula de clase de política petrolera, obviamente a las comunidades y al país entero, para que se enteren de la política petrolera nefasta que tiene este país, que empezó a cambiar por culpa del neoliberalismo, donde el Estado se está desprendiendo de los activos mineroenergéticos
y se los ha traspasado a las multinacionales, y eso empezó con César Gaviria, pero se profundizó mucho en la política petrolera de lo que es la participación del Estado en la renta petrolera o en la ganancia que es el petróleo en el gobierno de Pastrana, y se profundizó aún mucho más en el gobierno de Uribe, donde prácticamente la extracción de petróleo en Colombia, con el contrato actual de concesión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se convirtió en un saqueo de nuestros recursos naturales, donde muy poco le deja al país en contribución económica, ya que la riqueza le queda es a las multinacionales, y lo poco que nosotros estamos disfrutando del petróleo, o las cifras que muestra el Estado, provienen de los campos maduros que fueron descubiertos durante el periodo que Ecopetrol administró el subsuelo, estableció el modelo contractual del contrato de asociación, y lógicamente habían regalías considerables que también eran distribuidas en los entes territoriales, como son los municipios productores, los departamentos productores, cosa que también cambió en el gobierno de Santos con el acto legislativo 05 del 2011 y la ley 1530 del 2012, donde centralizan las regalías y le hacen un raponazo de esas regalías directas a los entes territoriales. Entonces lo que yo hago con las comunidades es capacitarlas, darles a conocer que esas empresas que están entrando a sus territorios y que lógicamente los están atropellando, porque se corre el riesgo también hasta de la pérdida de la propiedad privada, además de las afectaciones ambientales que vienen desarrollando estas empresas de muy bajo músculo financiero y muy poco conocimiento técnico, porque fue uno de los errores garrafales que tuvo la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de abrirle el espacio a cualquiera sin mirar la cabalidad de las empresas, como sí lo hacía Ecopetrol, porque Ecopetrol no le daba bloque a cualquier empresa, tenía que ser empresas top 100, y fuera de eso las obligaba a que tenían que crear filial en Colombia, mientras que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cualquiera puede ser petrolero, son empresas inclusive de dudosa reputación, creadas en paraísos fiscales donde no se sabe quiénes son sus dueños y donde no llega la DIAN, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni nadie, y lógicamente eso ha llevado a que la industria petrolera en Colombia se descuaderne, y las consecuencias que ha dado es esas, digamos, protestas sociales y ambientales que se han venido disparando exponencialmente en el país, a raíz obviamente de los atropellos que las comunidades están recibiendo y de las afectaciones tanto ambientales como económicas, sociales y culturales. Cuando quisimos contactarlo, una de las inquietudes que nos surgía es que al compararlo era algo así como un médico diciéndole a la gente no hagan uso de la medicina. Usted es un profesor que es ingeniero de petróleos, que estudió para sacar petróleo, y de pronto nos lo encontramos diciéndole a la gente no deje que saquen el petróleo. Aparte de la política internacional, de los tratados de libre comercio, ¿qué tiene que ver con el medio ambiente? ¿Qué es lo que está haciendo que el ingeniero Óscar Vanegas esté recorriendo el país para decirles, hombre, no permitan que sigan sacando el petróleo como lo están haciendo? Miguel Ángel, en primera medida, pues tengo que aclarar que yo no es que esté en contra de la industria petrolera y en contra de la extracción de petróleo. Yo estoy en contra de la política petrolera que nos dejó el gobierno de Pastrana y el gobierno de Uribe, puesto que como profesor de política petrolera, al conocer los cambios que hicieron estos gobiernos, porque esto no pasa al Congreso, no pasa por el Congreso de la República, ya que desde la ley 120 de 1919 el manejo de la política petrolera es potestad del Ejecutivo. Solo hubo un periodo en el cual la política petrolera no la manejó ni el presidente ni el ministro, sino la manejó la Junta Directiva de Ecopetrol, que de todas formas hace parte del Ejecutivo, y es desde el periodo de 1974, cuando López Michelsen expide el decreto 2310 y le da esas facultades a la Junta Directiva de Ecopetrol, prohíbe las concesiones que venían desde la época de la colonia, y Ecopetrol es el responsable de la administración del subsuelo, de establecer el modelo contractual, de garantizarle al país el suministro de petróleo y obviamente de combustibles, y establece Ecopetrol el modelo del contrato y asociación, donde le dice a la empresa petrolera, venga, busque petróleo,
Si no encuentra, usted es el que corre riesgo, o sea que el Estado no arriesga, y si encuentra petróleo, nosotros le decimos si lo explota o no lo explota. De acuerdo a la evaluación de las reservas, se presenta un plan de desarrollo, y si es económicamente rentable, pues empieza la explotación durante 22 años, donde el inversionista tiene o tenía que compartir el 50% de la producción después de regalías al país a través de Ecopetrol, por lo cual los colombianos con ese modelo de Ecopetrol recibíamos de entrada el 60% del crudo, 20% por regalías que iban a los entes territoriales, como estaba establecido desde la ley 20 de 1969, donde se decía que ese 20%, el 12.5% era para el municipio productor, el 47.5% para el departamento productor y el otro 40% para la nación. Luego en la Constitución de 1991, en su artículo 360 y 361, se establece que todas las regalías tienen que ser para los entes territoriales como una manera de compensación. Y cuando la Constitución hablaba de compensación, porque eso lo reformaron en el año 2011, con el acto legislativo 05 que ya les comenté, cuando la Constitución en 1991 establecía que era una compensación, ahí la misma Constitución está reconociendo que la industria petrolera impacta, y obligó a que el gobierno de ese 40% que recibía, el gobierno central, lo distribuyera también en los entes territoriales, y es donde le dan, a través de la ley 141 del año 94, que reglamenta esos dos artículos de la Constitución, el 8% de ese 40% se lo dan a los puertos, y el otro 32% va a un Fondo Nacional de Regalías, donde cualquier ente territorial, fuera petrolero o no, podía acceder a esos recursos. Entonces, a partir de ahí, el Estado central solo recibe el 50% del 80%, porque el contrato de asociación decía 50-50, pero después de regalías, por lo cual recibíamos, repito, el 20% más 40 nos da 60, más los impuestos y los bonos que pagaban las petroleras en esa época, porque había también bono de guerra. El Estado se quedaba con más del 80% de la renta petrolera o de la ganancia que deja el petróleo, y luego hubo cambios a favor del país, como fue el contrato de producción escalonada, establecido mediante el decreto 2782 de 1989 por el presidente Barco y la ministra de Minas Margarita Mena de Quevedo. Luego viene el contrato Factor R en 1994, que también aumenta la participación para el país en yacimientos gigantes que tengan más de 60 millones de barriles, donde cada 30 millones de barriles acumulados producidos le aumentaba la participación al país en un 5% más, hasta llegar a un acumulado de 150 millones de barriles y una participación para el país en la producción del 75%. Entonces eran contratos muy favorables que hoy en día todavía siguen dando fruto, porque ese modelo que implantó Ecopetrol en 1974 es el que llevó a que se descubrieran los grandes yacimientos que hoy hay, como el caso de Rubiales, que fue descubierto en 1982 y que hoy produce 165.000 barriles diarios, y que el 1 de julio terminó el contrato con Pacific y lo recibió Ecopetrol ya para 100% para el país. De la misma manera, mediante ese modelo se descubre Caño Limón, también en 1983, donde la participación para el país es significativa. Bajo ese modelo, también bajo ese modelo se descubre Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña, Volcanera, Guandó. También se descubre Castilla, Chichimene, que también ese contrato terminó en el año 2000, lo recibió Ecopetrol, y hoy es el campo más grande de Ecopetrol, con una producción de 210.000 barriles diarios. O sea, ese campo le produce más del 50% de la producción de Ecopetrol. Entonces, si hacemos un balance a corte del 31 de diciembre del año pasado, el país producía 1 millón de barriles. De ese 1 millón de barriles, 800.000 barriles provinieron de esos campos maduros bajo ese modelo de contrato, donde lógicamente esos 800.000 barriles al país le correspondieron 645.000 barriles, que eso es más del 80%. Y eso es lo que llevó a esas cifras económicas que ha mostrado el gobierno, de que el petróleo representa el 55% de las exportaciones, contribuye en el 30% del presupuesto nacional,
y la inversión de la industria petrolera en el país representa más del 5% del Producto Interno Bruto. Eso es debido a ese modelo, pero si uno mira los otros 200.000 barriles para completar el millón que provienen de campos nuevos, de aquellos que se han descubierto bajo el modelo concesionario que estableció la Agencia Nacional de Hidrocarburos a partir del 2004, pues de esos 200.000 barriles escasamente recibimos 15.800 barriles. Afortunadamente. Que eso es menos del 8%. Pero ¿Qué significa afortunadamente eso? se ha encontrado más poquito. ¿Qué significa eso? No es que hemos encontrado más poquito, sino eso viene creciendo porque son campos nuevos que se vienen desarrollando y se vienen descubriendo, mientras que los campos maduros se están agotando. Esto que yo vengo, digamos, protestando y reclamando y llamando a que el pueblo colombiano despierte, en unos 5 años, cuando los yacimientos maduros se agoten y lo único que tengamos en Colombia es producción de campos nuevos, y si llegamos, por desgracia, a descubrir otro Cusiana u otro Caño Limón, el país puede estar produciendo 1 millón de barriles, pero eso no nos va a tocar más de 80.000 barriles. Bueno, vamos a y ahí es donde se van a dar cuenta que Óscar Vanegas tenía la razón, porque pasamos de recibir más del 80% a recibir el 8%. Vamos a hacer un corte comercial, estamos hablando con los que saben. Un tema que parece de muchas cifras, de muchas cosas, pero que a todos nos está afectando. Vamos ahora, luego del corte, a ver qué está sucediendo con el empleo, porque escuchamos que en otros lugares del mundo se vive como ricos y aquí seguimos teniendo una gran población que tiene que estirar la mano para poder conseguir el día a día. Estamos con el ingeniero Óscar Vanegas, ingeniero de petróleos, hablando sobre política petrolera en Colombia. Continuamos hablando con los que saben, nos íbamos amañando un poquito en el descanso, pero es que estábamos conversando muy rico detrás de cámaras. Una de las situaciones que tiene que ver con la política petrolera fue la que generó también el surgimiento de algunas ideologías que generaron en la conformación de grupos armados ilegales. Hablando concretamente del Ejército de Liberación Nacional, que surge diciendo lo de aquí debe manejarse primero aquí y después pensar de pronto hacia afuera. ¿Cómo está manejando dentro de su investigación y dentro de su trabajo con las comunidades estos temas que son tan complicados por la problemática política y de seguridad que tenemos en el país? Bueno, realmente dentro del contexto histórico el país pasó de un sistema concesionario que, como les comenté, terminó en el año 74, y evoluciona a un proceso como lo es la administración del subsuelo y de la política petrolera por parte de Ecopetrol, que para mí ese decreto ley 2310 de 1974 de López es una nacionalización disfrazada del petróleo en Colombia, obedeciendo a unos matices internacionales, puesto que a finales de los años 60 y principios de los 70 se presentó una ola de nacionalización del petróleo en el mundo, sobre todo los países miembros de la OPEP, y en Colombia se dieron cambios significativos a raíz del nacimiento del ELN y su consigna de nacionalización de los recursos mineroenergéticos, que presionan, por ejemplo, a que se expida la ley 20 del 69, donde se fortalece Ecopetrol y se establece que todas las concesiones que reviertan tienen que ser operadas por Ecopetrol, y a Ecopetrol se le establece también que quede como zona de reserva toda frontera petrolífera nueva descubierta, o sea que si se descubre un campo nuevo, todas las zonas aledañas quedaban para reserva exclusiva de Ecopetrol para su exploración. Esa ley 20 es la última ley petrolera que pasa por el Congreso y lógicamente evoluciona a lo que es el decreto ley 2310 del 74, donde López pues le faltó fue decir nacionalizo el petróleo, porque si uno va a Venezuela, pues quien se encarga de la política petrolera y adjudicar los bloques y establecer el modelo contractual es PDVSA,
Lo mismo en México, que tienen el petróleo nacionalizado, lo hace Pemex. Y así en todo el mundo donde está nacionalizado el petróleo, en los países árabes, lógicamente la empresa petrolera como Aramco en Arabia es la encargada también de la política petrolera. De la misma manera, desde el 74 pasó a ser Ecopetrol, o sea, hubo una nacionalización del petróleo, que fue lo que desmontó Uribe con el decreto ley 1760 del 2003, donde le hace la adquisición a Ecopetrol y le quita esas funciones y las vuelve a asumir el presidente a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es un nicho de la presidencia, no depende del Ministerio de Minas, y desmonta ese contrato de asociación de Ecopetrol y vuelve a la concesión de la época de la colonia. O sea, es digamos, un cambio regresivo de la política petrolera en Colombia, y lo llamaron concesión moderna, donde es decirle al inversionista: venga, busque petróleo y todo lo que encuentre es para usted, escasamente pague las regalías. Entonces, un problema coyuntural que hay en este momento dentro de las negociaciones que hay en La Habana. Uno de los puntos que falta por discutir, más que cambiar la política petrolera, es cómo se va a resolver la problemática socioambiental que ha generado en el país ese cambio en la política petrolera que hizo Uribe. De la misma manera, el ELN sentarse a negociar con el gobierno es difícil, porque el gobierno no quiere que en esa negociación se toque la locomotora mineroenergética, porque lo que dice el gobierno es que la locomotora mineroenergética no se negocia. Y lógico que no se negocia, porque ya con el sistema concesionario lo que ha ocurrido es que el país ya se concesionó, y una vaca no se vende dos veces, por lo cual es difícil que el gobierno pueda entrar a negociar tanto en La Habana con la FARC este punto, y mucho más con el ELN, cuya ideología y su principio es la nacionalización de los recursos mineroenergéticos. Y hay además un punto adicional, y es que el ELN establece mesas regionales donde quiere que el que negocie con el gobierno sea el pueblo, ¿sí? Y poner el pueblo a negociar con el gobierno estos asuntos donde el pueblo ha venido sufriendo las atropelladas de la locomotora mineroenergética, donde ha sido gravemente afectado en su propiedad privada, donde ha sido desplazado por la industria mineroenergética, y lógicamente donde les han afectado sus ecosistemas. Pues es muy difícil para el gobierno sentarse a negociar con esa comunidad que ha sido afectada, y que lógicamente lo que va a pedir es una compensación, o así como ha ocurrido con los diálogos, por ejemplo, en Realito, y lo mismo en La Habana, donde se pide una indemnización a las víctimas. Yo creo que también la industria petrolera tiene que entrar a indemnizar a las víctimas de todas las afectaciones sociales, ambientales, culturales y económicas que ha generado la industria petrolera en los últimos años. Estamos hablando, en Colombia estamos resultando con víctimas del petróleo. Cuando yo miro en el mapa países productores de petróleo, me refiero a los países árabes, Emiratos Árabes, Kuwait, estos países. Cuando miro hacia el norte de Europa, países que han estado buscando petróleo, me encuentro con situaciones que son totalmente diferentes a Colombia, a pesar de que no tienen los recursos naturales de aquí. ¿Qué es lo que hace que allá no haya pobres y aquí sí tengamos la misma pobreza o más pobreza, si se supone que tenemos las mismas cantidades o mucho más petróleo incluso que ellos? Dos razones. Una, nosotros no tenemos nacionalizado el petróleo. Es un negocio de enriquecimiento de las multinacionales, de inversionistas que ni siquiera conocen el país, porque las multinacionales pues tienen sus acciones en Toronto, en Nueva York, en Londres. Esos dueños no saben ni siquiera cómo es aquí Colombia, así como aquí nuestros gobernantes allá en la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudican bloques de cosas que ni siquiera ellos conocen, porque nuestros gobernantes conocen el Bogotá y el extranjero, y adjudican el territorio colombiano como si fuera su finca, y lógicamente nadie puede proteger algo que no conoce. Entonces adjudican, como lo ocurrió con la Macarena, bloques que le adjudicaron a multinacionales en toda la cuenca del Caguán. Ahí en la sola Macarena hay 6 bloques adjudicados, y hacia la parte del Caquetá hay 22 más, son 28 bloques, todos a multinacionales con 0 participación para el país. Y entonces se están adjudicando áreas protegidas, como lo pasa con el AME, que está protegido por la ley 1989 de 1989, que Ecopetrol en su momento, cuando administró el subsuelo, fue respetuoso de esas zonas protegidas. Ecopetrol nunca adjudicó un bloque en el Ariari, nunca adjudicó un bloque en el Caguán.
nunca adjudicó un bloque en la cordillera, nunca adjudicó un bloque en los páramos, nunca adjudicó un bloque en las reservas hídricas ni forestales. Pero la Agencia Nacional de Hidrocarburos sí quiso y lo ha hecho concesionar todo el país. Entonces, eso es una cosa muy diferente a lo que tenemos aquí en Colombia, donde ya toda esa riqueza le quedó a las multinacionales, mientras que en Arabia, en Irán, en Irak, en Noruega, lógicamente el petróleo es del pueblo, es del Estado, porque está nacionalizado. Aquí en Colombia el artículo 332 de la Constitución dice que el subsuelo y los recursos naturales son del Estado. O sea, de pero todos los colombianos en teoría. Es solo cuando el petróleo está abajo, pero cuando sale a superficie y lo saca la multinacional, el petróleo es de ellos, porque el nuevo modelo, pues como ya lo vimos, la participación para el país es casi cero, y ellos son libres de disponer de ese petróleo. Ni siquiera la Agencia Nacional de Hidrocarburos se tomó la tarea de obligar y garantizar el suministro de crudo para el país, porque el contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es el vigente, dice que ellos son libres de disponer del petróleo. Si se lo quieren llevar para el extranjero, como está ocurriendo con el gas de la costa últimamente descubierto, como en La Creciente, en Jobo, Esperanza, San Pedro, Juepajé y ahorita Clarinete, ese gas ya está vendido para Centroamérica. Mientras que el gas de Chuchupa, ese yacimiento ya se está agotando y la costa va a tener que importar gas a partir del año entrante, para el cual ya mandaron a hacer una planta regasificadora para importar gas licuado, mientras que el gas de la costa se va para el extranjero. Entonces es algo que nos va a ocurrir con el crudo en unos años, cuando se nos agoten los campos maduros y el crudo que haya produciéndose en nuestro subsuelo es de las multinacionales. Si hay crisis energética mundial, se lo llevan y nosotros vamos a tener que importar petróleo para refinar, o mejor, combustibles, porque lo otro que ocurre ahí en el contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ridículo y lógicamente apatria, es que Tadre, que no nos lo venden, dice que si no lo venden, que es voluntad de ellos, hay que pagárselo a precio internacional y en boca de pozo, o sea, lo mismo que tener que importarlo. Entonces, países que tienen nacionalizado el petróleo, pues el crudo lo tienen como materia prima en sus refinerías a costo de levantamiento, de tratamiento y de transporte, mientras que nosotros, Ecopetrol, a la refinería tiene que cargarla con crudo a precio internacional. Por eso tenemos combustibles a un precio más alto y lógicamente la riqueza ya no es de nosotros, porque como le mostré antes de salir al corte de comerciales anterior, pues de 1 millón de barriles, 200.000 vienen de esos campos nuevos, y de esos 200.000 solo nos corresponden 15.800 barriles, o sea, la ganancia que nosotros tenemos es muy poca. Las regalías que nos pagan, repito, las descuentan del impuesto a la renta a través de un decreto, de una resolución de la DIAN del 2005, y fuera de eso, en la reforma tributaria del 2006, les quitaron el IVA a las empresas petroleras y mineras, le quitaron el impuesto de remesa, que es las utilidades que se llevan, que se pueden llevar el 100% de las utilidades desde el gobierno de Pastrana. Fuera de eso, pueden importar maquinaria y equipos y no pagan aranceles. Entonces, todas estas prendas tributarias, que son impuestos que les perdonamos a las petroleras y mineras, que la misma Contraloría en su informe un año después, que fue publicado en el año 2013, nos dice a los colombianos que es más lo que le perdonamos en impuestos a las petroleras y mineras que lo que recibimos de regalías. Inclusive recomienda que mejor no cobremos regalías, pero que cobremos todos los impuestos porque nos va mejor. Entonces, esa política petrolera que heredamos de Pastrana y Uribe nos dan unas chichiguas, que eso no sirve para apalancar la economía y mucho menos para poder satisfacer necesidades básicas del pueblo y poder hacer inversión social, cosa que sí ocurre en los países que tienen nacionalizado el petróleo, porque esa ganancia, la renta petrolera, es 100% para el Estado, y esos recursos son los que utilizan para darle un bienestar a su pueblo. Allá en Noruega, además de que el petróleo está nacionalizado, ellos no se lo gastaron como lo gastamos nosotros, que esas ganancias no las comemos, sino que ellos las reinvirtieron. La renta petrolera fue reinvertida y Noruega tiene un fondo de estabilización petrolera que garantiza la pensión de los ciudadanos sin necesidad de estar haciendo aportes, y fuera de eso garantiza que esa riqueza se mantenga a perpetuidad.
En cambio a nosotros se nos agota el petróleo, se acabaron esos recursos y se acaba la inversión social. Ya estamos sufriendo porque ya los programas subsidiados no están dando. Habla usted, listo, en el 91 se hace una reforma constitucional que permite, digamos, el ingreso, pero son las leyes las que realmente vienen a dar los dientes para que ese ingreso se... ¿Sería factible que si tuviéramos un Congreso sentado en la realidad, en un año, en un par de periodos legislativos, pudiéramos reversar todas esas decisiones que usted juzga equivocadas en política petrolera? Eso sería lo ideal porque paradójicamente este es el único país petrolero que no tiene ley orgánica o ley marco de hidrocarburos. Usted puede buscar por Google, por donde busque Echeverry, y consulta y pregunta, ley de hidrocarburos, ley petrolera. Todos los países tienen menos Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde la ley 120 de 1919, esa ley le quitó el manejo de la política petrolera al Congreso. El Congreso antes de 1919 era el que adjudicaba las concesiones, establecía las políticas. Ahí en esa ley quedó consignado que esa responsabilidad quedaba en el Ejecutivo. Entonces, lógico que es una facultad del Congreso de la República legislar y establecer el modelo de política petrolera para el país, porque es la función de los congresistas y para eso es que el pueblo los elige. Por eso aprovecho esta oportunidad para invitar a los congresistas que asuman la tarea y la responsabilidad que el pueblo les delegó de legislar en política petrolera y minera, porque no podemos dejar que un presidente de la República, un ciudadano colombiano que tuvo la oportunidad de llegar a ser presidente, entonces él maneje la riqueza a su antojo, a espaldas del pueblo colombiano, y mucho más grave que le entregue esa riqueza a las multinacionales, mientras que el país está empobreciéndose cada vez más, tiene la salud quebrada, educación de mala calidad, municipios que uno encuentra en estas regiones alejadas del país que no tiene ni siquiera energía eléctrica, no tiene servicios básicos, o si los tiene, muchos están insatisfechos, y lógicamente si ven que alrededor de la riqueza que extraen las multinacionales hay cordones de miseria, además de que llegan a romper el tejido social. Entonces, es la oportunidad para decirle al Congreso, legislen y aprueben una ley orgánica de hidrocarburos para que marque las directrices de la política petrolera a largo plazo, y que esta riqueza que tenemos nosotros los colombianos en el subsuelo, no solo de petróleo y gas, sino también de minería, dé los recursos suficientes para jalonar el desarrollo económico y social del país. Bueno, vamos a hacer un corte y quiero que entremos luego del corte a hablar un poco de lo que está sucediendo en el Piedemonte Llanero, en la Sierra de la Macarena, y lo que puede suceder con el mundo entero por lo que está sucediendo, y que también toquemos un poquito lo que está decidiendo Europa del Norte. Ya Alemania dijo 2025 vamos a sacar los combustibles fósiles del uso permanente. Holanda dice lo mismo, pero nosotros seguimos soñando con encontrar más petróleo para seguir contaminando el mundo. Estamos hablando con los que saben. Ingeniero de petróleos Óscar Vanegas Angarita, nuestro invitado el día de hoy. Con el ingeniero de petróleos Óscar Vanegas Angarita, hablando acerca de la política petrolera que se está llevando a cabo en el país. Hay un tema social que solamente lo sienten en forma directa los que se emplean en algún momento en la petrolera, los que van a la exploración o a la sísmica o a las actividades que se dan en torno de la búsqueda y la extracción del petróleo. El resto del país no se entera sino cuando va a tanquear su vehículo. Tuvimos una situación complicada hace unos días, tuvimos bloqueos, tuvimos intentos incluso de azonadas por situaciones que se presentaron con la salida de Pacific Rubiales de los pozos de los Llanos Orientales, y pues el riesgo que tenían más de 3.000 empleados de decir me quedo sin trabajo.
esa política laboral petrolera, ¿en qué está? ¿Por qué es como tan inestable? ¿Qué es lo que hace que no podamos tener una estabilidad como debiera soñarse de la actividad quizás más rentable en el país? Bueno, esa es una de las, digamos, discusiones que da la Unión Sindical Obrera, la USO, puesto que el mismo proceso neoliberal que se implementó en Colombia desde el gobierno de Gaviria viene cambiando lógicamente todo lo que tiene que ver con la estabilidad laboral. El modelo contractual, recordemos que nace, por ejemplo, el outsourcing, y es poder tercerizar la parte laboral, al igual que viene la firma de los TLC, y en los TLC quedó contemplada la movilidad laboral, y eso significa que, obedeciendo a los tratados de libre comercio, las empresas petroleras y mineras pueden traer hasta el 100% de su personal profesional del extranjero. Por eso fue que veíamos en Rubiales que Pacific tenía más de 2.000 venezolanos y que la mayor parte de sus trabajadores estaban tercerizados, porque en ese campo estaban laborando más de 12.000 personas, pero solamente la nómina directa de Pacific eran de unos 2.500. El resto de personal era tercerizado. Cuando termina el 1 de julio el contrato de Rubiales y lo recibe Ecopetrol, Pacific quería, dentro del empalme, que Ecopetrol recibiera el personal, pero Ecopetrol no lo aceptó por presiones de la Unión Sindical Obrera. Así como Ecopetrol recibe el campo, es también por presiones de la Unión Sindical Obrera. Recuerden que en el año 2011 la Unión Sindical Obrera entra y se toma el campo en un modelo digamos, de patriotismo, en el cual le dice al gobierno nacional y le dice a la Junta Directiva de Ecopetrol: el contrato tiene que terminar y tomarlo en operación Ecopetrol, como ha ocurrido con los campos que hoy tiene Ecopetrol, porque Ecopetrol vive y produce y opera campos heredados que fueron descubiertos por multinacionales, y así nace Ecopetrol en el año 51 con la reversión de la concesión de mares. Y el 90% de los campos que hoy tiene Ecopetrol es producto de esas reversiones y terminaciones de contratos de asociación, y la gran mayoría de ellos es presión de la USO, como es la forma como entra Ecopetrol, por ejemplo, al Huila, y es porque cuando termina la concesión DINA 540, la USO entra y se toma el campo y dice que el único que puede entrar al campo es Ecopetrol. De la misma manera es como se da la terminación de la concesión de aquí de los campos de Castilla y Chichimene, que es la concesión Cubarral que tenía Chevron y que Pastrana quería extender, pero la USO se opuso, y afortunadamente hoy es el campito más grande que tiene Ecopetrol. Entonces, de esa manera Ecopetrol recibe los activos y también recibe el personal, pero en este caso, como la mayoría de trabajadores directos de Pacific eran venezolanos, entonces la USO le dijo a Ecopetrol: si va a emplear, tiene que emplear colombianos. Y con esa movilidad laboral permitida por los TLC, pues es complicado poder garantizar, por ejemplo, que los colombianos sean los que sean o estén operando los campos, puesto que las empresas petroleras buscan es traer personal extranjero o de otras áreas diferentes a la zona de explotación. Ahorita, por ejemplo, tenemos un fenómeno muy grave, y es que hay más de 2.000 ingenieros de petróleos colombianos desempleados, y lo que esperamos es que Ecopetrol, con la administración no solo del campo de Rubiales y Pirirí, sino el de Cusiana, que recibió el contrato de asociación Tauroamena el 4 de julio pasado, pues entre a disminuir el desempleo del ingeniero de petróleos, que hoy está desesperado porque con esta crisis de la caída de los precios, pues obviamente ha disminuido la fuerza laboral, y los grandes perjudicados han sido los ingenieros de petróleos colombianos. Ese trabajo tiene otro componente, y es el de la tecnología. Hemos escuchado una discusión fuerte frente al uso de tecnologías, muchas de ellas cuestionables, como el tema del fracking. ¿Hay alguna forma de extraer el petróleo sin causar daños graves al medio ambiente, o todas las formas producen daños irreparables y graves al medio ambiente? Bueno, la industria petrolera de por sí es la industria
más contaminante del mundo, porque la industria petrolera es una cadena donde en cada uno de los eslabones de esa cadena hay contaminación, hay impactos, hay afectaciones. Entonces nosotros no podemos ser ilusos como ingenieros de petróleos o como industria ir a decirle al pueblo colombiano o a las comunidades de que la industria petrolera no impacta. Obvio que sí impacta. Las tecnologías de punta lógicamente lo que permiten es mitigar, de que se impacte lo menos posible. Y las inversiones que se deben hacer también es de remediar los impactos que ya se han generado. Entonces, hay discusiones en cuanto a tecnologías. Por ejemplo, la industria petrolera ha venido acostumbrada a hacer, digamos, exploración sísmica con explosivos, uno de los casos, pero ya hay tecnología satelital, la tecnología OFT de los rusos, donde se utiliza el campo magnético de la Tierra o se utiliza sobre la superficie un aparato que genera resonancia magnética nuclear, y con esto se puede obtener los mismos resultados de la sísmica con explosivos sin hacer afectaciones, porque no va a ser intrusiva. Inclusive se ha detectado que esta tecnología es mucho más perfecta que la misma sísmica con explosivos. Pero lo que pasa ¿es más costosa o por qué no la utilizan? Porque esa tecnología es rusa y es un monopolio, y eso llevaría a que salgan del mercado más de 30 empresas de sísmica. Y la empresa de sísmica, cuando hace un proyecto, puede contratar entre 250 y 500 trabajadores, mientras que desde un satélite la mano de obra que ocupan es muy baja. Entonces muchas veces inclusive los campesinos de los municipios piden que llegue la sísmica con explosivos porque genera empleo, mientras que desde un satélite ellos ni siquiera se dan cuenta que se lo están haciendo. Pero lógicamente aquí lo que viene en juego es el balance de la parte ambiental. ¿Qué vale más? ¿El agua o el petróleo? ¿El ecosistema o el petróleo? Uno no puede tomar petróleo, no puede echarle petróleo a una olla, no se puede bañar con petróleo. Y el agua pues es vida. Y el campesino a la hora de la verdad lo que le interesa es mantener su ecosistema y mantener su agua, porque el agua potable es utilizada en un 70% para la agricultura, y ahí obviamente al afectarle el agua al campesino estamos atentando contra la seguridad alimentaria. Cuando se concientiza el campesino. Hay dos términos que se acuñaron ya en el diccionario: fracking y combustión in situ. Antes uno recuerda la forma romántica del martillo entrando y entrando, como bombeando y bombeando para ir sacando de a poquitico petróleo. Tengo entendido que de esta forma sacan una cantidad grande, pero también provocan un daño inmenso en el subsuelo y en el medio ambiente en general. Bueno, la parte técnica de la industria petrolera es muy amplia y tenemos muchos procesos. Uno, los exploratorios, como le comenté, la sísmica; otros es la perforación; otro es la estimulación de los yacimientos, y entre esa estimulación de los yacimientos, que hay muchos, está la fractura hidráulica. Es una estimulación. La fractura hidráulica se ha venido utilizando desde 1947 ya en Estados Unidos y en el mundo, y aquí en Colombia se viene utilizando desde hace más de 50 años. Pero lo que se ha venido fracturando son arenas, que son rocas de sílice. Todos conocemos las arenas. El sílice es con el cual se fabrican las ventanas, el vidrio mejor. Y lógicamente es un material muy frágil que se fractura con bajas presiones, o sea, con presiones comparado con la presión con la cual se fractura una lutita que está compuesta mineralógicamente por arcillas. Es lo mismo que una pared de ladrillo que es fabricada con arcilla. Entonces, ¿qué es más duro, la pared o el vidrio de la ventana? Ajá, el vidrio se rompe al primer impacto. ¿Qué es más duro para romper, la pared o el vidrio? La pared, por supuesto. La pared. Entonces, abajo en el subsuelo, haciendo la analogía, la arenisca es como si fuera el vidrio o la ventana, y la lutita es como si fuera la pared. Entonces, cuando se ha venido fracturando la arena, es como si yo rompiera el vidrio de la ventana, cuyas fracturas no se salen del marco de la ventana, y yo no voy a afectar la pared, y esa pared es impermeable. Entonces esa fractura hidráulica tradicional o convencional no es dañina, y por eso a eso lo llaman fracking del bueno. Pero desde 1999 en Estados Unidos empezó a utilizarse
esta estimulación hidráulica junto con la perforación horizontal para fracturar también las lutitas, o sea, pasar de fracturar la ventana a fracturar la pared. Lógico, se requieren presiones 10 veces mayores que la que se utiliza para fracturar una arena o una arenisca. Pero si yo rompo la pared, lo más probable es que me lleve la ventana también. Entonces, al utilizar presiones muy grandes, lógicamente estas fracturas se van a extender a formaciones superiores, cosa que no ocurría con las areniscas porque la fractura llega hasta la lutita y la lutita la detiene, como la fractura del vidrio llegar hasta el marco de la ventana y ahí se detiene. En cambio, al romper la lutita, esas fracturas pueden conectarse con fallas naturales que si están inactivas se activan. Por eso los temblores en algunos lugares del país en donde tradicionalmente no temblaba. O pueden llegar inclusive a superficie, como ocurrió con la lutita Marcellus en Pensilvania, que las fracturas subieron a superficie. Entonces, por esas fracturas va a migrar los hidrocarburos y es lo que llega a contaminar tanto las aguas subterráneas como las aguas superficiales e inclusive generarse escapes de gas a la atmósfera y contaminar la atmósfera. Entonces, esa es la gran problemática que ocurrió en torno al fracking, que es un extranjerismo que ya se generalizó, pero que nosotros técnicamente debemos diferenciar y decir fracturamiento o fracking de lutitas, que es el cuestionado, o fracturamiento o fracking de arenas o hidrocarburos convencionales, que también se le dice. Entonces son no convencionales y convencionales. Los no convencionales son lutitas, en este caso, y los convencionales son arenas. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. También el uso de grandes cantidades de agua y de fluidos para romper una lutita, porque involucra volúmenes mucho más grandes, ya que la sección horizontal de la lutita puede llegar hasta 3 kilómetros, la parte horizontal, mientras que fracturar una arena se fractura en la cara del pozo y utilizan fluidos sintéticos, polímeros, y a esa fractura la rellenan también con material sintético, que generalmente son balines de acero o de cerámica, mientras que en las lutitas utilizan esa arena, y un pozo necesita por lo menos 400 toneladas de arena y por lo menos 6.5 millones de galones de agua. En Estados Unidos han habido pozos que han requerido hasta de 30 millones de barriles de agua. Entonces ahí ya son dos impactos en la captación del agua y la captación de la arena. Son impactos ambientales. Además, el agua no tiene viscosidad, no arrastra ni sostiene o soporta la arena, la cual se puede asentar en la parte horizontal, y para poderla transportar hasta las fracturas hay que agregarle químicos que le den viscosidad al agua, y el agua, como es más pesada que el petróleo, genera más fricción en la tubería, y también hay que utilizar químicos que disminuyan la fricción, y el agua también en las lutitas las hincha, algunas de ellas. Entonces la fractura se puede cerrar y la arena se puede incrustar dentro de la arcilla, por lo cual hay que agregarle químicos inhibidores de hinchamiento de arcillas. Todo ese cóctel de químicos, la gran mayoría son tóxicos, que luego regresan a la superficie. Entonces viene otro problema, y es la disposición de esa cantidad de agua contaminada con químicos y además contaminada con minerales radiactivos, porque las lutitas, a diferencia de las arenas, tienen minerales radiactivos. Yo soy profesor de registro de pozos, y uno de los registros que se utilizan para identificar la litología del pozo es el gamma ray, que mide la radiactividad gamma generada por minerales de torio, uranio, potasio, que es la que utilizamos para los rayos X. Entonces, ¿qué ocurre? Esa radiactividad no es la misma de rayos X, pero más o menos no produce la misma situación. Son minerales en el cuerpo, como el radón, por ejemplo, que genera radiactividades cancerígenas. Entonces, ¿qué ocurre? Las lutitas son radiactivas, las arenas no lo son, y eso es lo que permite que con el registro uno identifique esa litología, dónde hay una lutita, dónde hay una arena. Entonces, cuando yo fracturo una arena, que es sílice, pues no voy a sacar del subsuelo minerales radiactivos. Pero cuando yo fracturo una lutita, y que la lutita prácticamente abajo es desboronada, con el fracturamiento a la redonda, porque se hacen side truss, brazos que se hacen abajo horizontales, entonces se desprenden y se trae esa agua con la cual se fracturó, se traen minerales radiactivos a la superficie. Entonces es otro problema, ahí ya van 4 problemas. Y lo que usted comentaba del nido sísmico de los temblores, es que cuando en la naturaleza tiembla, pues es porque abajo se fracturó una roca. Aquí la industria petrolera genera los sismos artificialmente porque está generando abajo las fracturas. Obvio, no son sismos de gran intensidad como para que se caiga la casa
o el edificio estilo Japón de esos terremotos, o en Ecuador ahorita, son sismos leves de 2, 3, 4 grados en la escala de Richter, pero sí la frecuencia va a generar un impacto en las construcciones. ¿Por qué? Porque es como cuando yo tengo una casa a la orilla de una vía y transita mucha tractomula. La tractomula por su peso genera una vibración muy leve, pero esa vibración continua con el tiempo va a fisurar las paredes y los pisos de las casas. Lo mismo ocurre con esos miedos sísmicos que genera el fracturamiento hidráulico, ¿sí? Entonces es otro impacto, más el impacto que ya habíamos hablado antes de la contaminación de las aguas y la contaminación del aire. Entonces el fracturamiento hidráulico de lutitas trae como 6 o 7 impactos ambientales graves. Esa combustión in situ, pero también me queda ahí una inquietud con respecto a la antigüedad que tiene la serranía de la Macarena y pues el impacto que se pudiera generar con los movimientos telúricos que ya están anunciados por todo el cinturón de fuego y que inevitablemente podrían tocar esta región a partir de esa exploración. ¿Hay algún riesgo que se pudiera generar al momento de empezar a trabajar en la búsqueda de petróleo en ese sector? Bueno, retomando la fractura hidráulica, en Colombia solamente se han adjudicado bloques en el Magdalena Medio y un bloque en el Catatumbo. Pero hay una cuestión, y es que la cuenca del Magdalena Medio es una cuenca activa y tiene fallas, es muy fallada, y esas fallas están activas. Por lo cual el riesgo que tenemos nosotros es inminente de que vayamos con la fractura hidráulica de la formación La Luna y Tablazo, que son las lutitas allá candidatas a fracturar, vayamos a generar afectaciones. La UIS junto con el ICP ha hecho más de 20 investigaciones y lo que nosotros hemos concluido es que no estamos preparados para el fracking. Aquí tiene que imperar el principio de precaución que establece la Constitución, donde mientras no estemos seguros un 100% que no nos va a impactar esta tecnología, pues debemos evitarla, y lo que pedimos es que haya una moratoria hasta que se hagan más investigaciones y estemos seguros de que no nos va a impactar esa tecnología. La pregunta lógica es que si la fractura hidráulica se hizo en Estados Unidos e impactó, pasó a México, impactó, pasó a Argentina, impactó, fue a Australia, impactó, que son los videos que salen por ahí, un río prendiendo candela, eso es en Australia. Entonces, si donde ha llegado ha impactado, ¿por qué si llega aquí a Colombia no nos va a impactar a nosotros? ¿O será que nosotros estamos protegidos por los alienígenas? Obvio que a nosotros también nos va a impactar. El tema de los alienígenas me hizo recordar por qué. Dese cuenta, Miguel Ángel, que Europa es importador neta de hidrocarburos, tanto petróleo como gas. Sí. Pero ellos prohibieron, tanto Francia, Italia, Holanda, Alemania, han prohibido el fracking y prefieren seguir importando petróleo que atentar contra su ecosistema. Son países desarrollados del primer mundo y prefieren, repito, seguir importando petróleo y gas que utilizar esa tecnología que aquí el gobierno sí la quiere implementar y le ha dado carta abierta a las multinacionales con contratos leoninos donde la participación para el país es casi cero, y sí lo que nos van a dejar a los colombianos son las grandes afectaciones que ya hablamos. La combustión in situ es otra tecnología dañina, antitécnica, que uno cuando estudia en la universidad a nivel de maestría, los mismos profesores le dicen, esta tecnología de meterle candela al yacimiento, porque consiste en inyectarle aire al yacimiento y abajo el petróleo se prende solo, puesto que para que haya combustión, lo único que se necesitan 3 cosas: combustible, que está abajo, temperatura, que la tiene el yacimiento, y oxígeno, que se le da con la inyección del aire. Entonces, al inyectarle el aire, él se prende, y aquí en Colombia ya se hizo un pozo piloto, que fue en Quifa, el proyecto STAR que adelantó Pacific, y que fue un total fracaso, y que en mis columnas de opinión, mismo Robledo en el Congreso lo anunció, y obviamente pasó lo que pasó, que la misma Junta Directiva de Ecopetrol tuvo que decirle a Pacific, me para ese proyecto, porque hubo explosión de pozos y abajo la combustión generó tantos gases que aumentó la presión a tal nivel que fracturó la roca y generó un nido sísmico también en la zona. Y además, eso es nefasto desde el punto de vista económico, puesto que el 70% o más de crudo se puede quemar y convertirse en coque o en carbono. Y si eso es lógicamente un patrimonio de los colombianos,
el subsuelo y esa riqueza petrolífera, pues al implementar esta tecnología de la combustión in situ, estamos haciendo detrimento patrimonial. Lo más paradójico de esto es que la Junta Directiva de Ecopetrol prohíbe a Pacific aplicar esta tecnología y que pare el proyecto porque está generando impacto, y ahorita Ecopetrol lo piensa implementar en el clúster 46 de la vereda de Esmeralda, en el campo Chichimene, aquí en Algeciras. Para terminar, este va a ser el primer programa porque es que el tema es tan interesante que tendremos que hacer varios programas acerca de la política petrolera y energética del país. Pero no me gustaría que termináramos la charla de hoy sin analizar la situación o las decisiones que ha tomado Alemania y que está tomando Holanda y que está tomando los países de dejar de utilizar combustibles fósiles. ¿Qué tanto o qué tan lejos estamos de esa posibilidad de que pensemos igual? Difícil, porque nosotros somos un país pobre, ellos son ricos, y utilizar energías alternativas como la energía solar, la energía eólica, etc., son energías muy costosas que no le compiten al petróleo. Para poder que se posicionen esas energías que llaman limpias, que no son tan limpias, porque las aspas de los molinos de viento, de la energía eólica, pues también genera un impacto porque muchas aves mueren ahí. El ruido también es contaminante. Esas turbinas que tienen EPR en la Guajira, a kilómetros se escuchan. Y cuando usted llega al pie de esas turbinas encuentra muchas gaviotas muertas. Por internet usted puede bajar videos mostrando eso en España, en Cataluña, en el mismo Noruega. Y lo mismo los paneles solares también. Si usted mira las estadísticas en Estados Unidos, en el año 2014 murieron 28.000 aves estrelladas contra paneles solares. Entonces eso no es tan ecológico y sí es muy costoso, porque para construir un panel solar por ejemplo, se necesita consumir 10 veces la energía que va a generar el panel durante su vida útil. Esta no es energía primaria. Entonces eso es difícil poder competir al petróleo. Por hecho, para que esta energía alternativa le compita al petróleo, tendría que estar el barril a más de $400. Además, el petróleo tiene una ventaja por encima de las demás energías, y es que es primaria, es líquido y tiene 8 o 10 veces más energía que cualquier otro medio de generar energía. O sea, la concentración de energía por unidad de masa es la clave en el petróleo, y por eso es difícil que las otras energías le compiten. Ellos son ricos, pueden decir vamos a no utilizar más petróleo, pero vamos a utilizar esa energía alternativa. Listo, en Europa se gastan los gobiernos mucho más presupuesto en subsidio de energías alternativas que lo que gastan en el sistema de salud. El mismo Fondo Monetario Internacional le pidió el año pasado a la Unión Europea que desmonten los subsidios de esas energías alternativas, porque al año gastan más de 5.2 billones, o sea, millones de dólares en subsidios. Si son ricos lo pueden hacer, es como aquí que uno quiera cambiar la mazamorra por caviar. Si tienen cómo consumir caviar, pues que consuma caviar, pero nosotros nos toca seguir consumiendo mazamorra, que es nuestro petróleo. Lo que no debemos es dejar que se lo lleven las multinacionales, como ocurre con el carbón y otros minerales, sino que nosotros a través de esos recursos nos desarrollemos como se desarrollan las grandes potencias, que los transformemos en productos terminados y que obviamente generen los recursos para salir de su desarrollo y apalancar el desarrollo económico y social de este país. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias, ingeniero. Oscar Vanegas Angarita, lo encuentran fácilmente en todas las redes sociales porque es una persona que nos está ayudando a construir un mejor país. Esperamos tenerlo nuevamente hablando con los que saben. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por escucharnos.
ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión Telemeta y redes sociales, Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde, programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.